Feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Les deseamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús en este día de viernes 8 de la noche desde Augusta, Georgia, en el estado de Georgia. Y queremos enviar saludos a nuestros hermanos que en las redes del internet siguen esta transmisión y escuchan la palabra de Dios. Comparten con nosotros este mensaje de la palabra del Señor. Quiero agradecerle primeramente a todos nuestros hermanos que esta semana me felicitaron por el día de mi cumpleaños. Que Dios les guarde y les bendiga, hermanos. Aprecio el cariño, mensajes preciosos. Algunos hermanos tocaron mi corazón con esos mensajes de ánimo, de aliento, de felicitación. Igual les deseo miles de bendiciones para sus vidas. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Siempre están en mi corazón, en mis oraciones, y le pido al Señor que los bendiga a todos durante este día santo del Señor, que es el día sábado. Muy bien, hermanos, y tal vez en otros lugares la hora no es la hora de empezar el tema de la palabra de Dios, pero desde aquí de donde estamos ya es las 8 de la noche. El sol aún no se ha ocultado, pero bueno, tenemos que dar inicio al tema de la palabra del Señor. Bien, vamos a leer la lectura bíblica y vamos a dar inicio al tema de esta noche, que lleva por título El mensajero de Dios. Vamos a ver qué responsabilidades y qué orden recibe el mensajero de Dios al presentar el mensaje de la palabra de Dios. La lectura bíblica se encuentra en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego me habló, entró en mí el Espíritu y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Con estas palabras vamos de rodillas para pedir al Señor su bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia, Señor, por tus bendiciones, Señor, por el cuidado que has tenido para con nosotros durante esta semana. Te damos gracias por las horas de tu día santo. Ahora, al abrir tu palabra, pedimos tu bendición, que el Espíritu Santo sea quien nos instruye, quien nos da entendimiento, quien aclara tu palabra en nuestras mentes y quien pone en nosotros la disposición a obedecer. Bendice a tus hijos que entran en este momento en las redes del internet para escuchar tu palabra. Señor, gracias porque has enviado mensajeros con un mensaje especial que se aplica a este tiempo en el que estamos viviendo. Solamente danos tu bendición, Padre, y bendice a aquellos que durante el día de hoy van a entrar a escuchar tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos y amigos. Este es un tema muy interesante, el mensajero de Dios. ¿Cómo es el mensajero de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene que recibir un mensajero de Dios al presentar el mensaje que Dios está enviando a la tierra? El mensaje de Dios al mundo no es un mensaje fácil. Muchas veces, si la población o el lugar o el pueblo o la ciudad o el lugar donde están aquellos habitantes impíos se han burlado de Dios, le han dado las espaldas a la palabra de Dios, entonces el mensajero tiene que ir a ese lugar con un mensaje y con un mensaje de advertencia que el tiempo se va a terminar. Ese es el caso de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive porque los habitantes de Nínive eran malos en gran manera. La historia y los historiadores, los arqueólogos, tienen pruebas de lo crueles que eran esta gente de Nínive, y esta gente de Nínive era malísima. Por lo tanto, Jonás quería que ellos fueran destruidos, porque era gente muy mala. Pero en el corazón de Dios está su misericordia. La misericordia de Dios les extiende a ellos una oportunidad de salvación. Y si leemos el libro de Jonás, ahí nos vamos a dar cuenta que cuando Dios reprendió y amonestó a su siervo Jonás, él terminó yendo a Nínive a predicar. Y por las calles comenzó a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Para sorpresa de Jonás, toda esa nación se arrepintió, se convirtieron. El mismo rey proclamó ayuno
Y el ayuno que proclamó era para los animales, los seres humanos y toda la gente que entraran en un ayuno porque estaban arrepentidos, querían pedirle perdón a Dios. Jesucristo hace mención de los ninivitas. Dice, aquí hay alguien más que Jonás, y esa persona era Cristo, que les había dado un mensaje también de arrepentimiento, pero lo rechazaron. Ese es el mensajero de Dios. Al final, Jonás, cuando vemos la historia de Jonás, lo vemos enojado, se molestó, porque Dios los perdonó, pero Dios le da una lección enseñándole a través de una calabacera que se creció durante el día y le dio sombra, al siguiente día se murió. Pero Dios le quería dar una lección a su siervo para que entendiera que la misericordia de Dios no es el hombre con sus deseos ni sus inclinaciones. Muy bien, entonces ese es el trabajo del mensajero. Quiera o no quiera, guste o no le guste, si Dios lo llamó, Él va a presentar ese mensaje. Y Él necesita presentar ese mensaje. La responsabilidad del mensajero del Señor es sin enredos, directo, con un mensaje claro. Así tiene que ir el mensaje de la palabra de Dios. Y en este caso vamos a ver al profeta Ezequiel, vamos a ver a Jeremías y vamos a ver a Juan Bautista. 3 clases de mensajeros con 3 mensajes diferentes. En la época en la que nosotros vivimos, Dios tiene un mensaje que se aplica a este tiempo, y ese es el mensaje de la verdad presente de los 3 ángeles, que la iglesia debe de estar predicando. Pero la iglesia no está predicando esos mensajes. A mí me molestan los comentarios de la gente que dicen, estas son las clases de predicadores que atacan a la iglesia. A mí qué me importa lo que la gente diga. La iglesia hace rato está por el piso. Nosotros no podemos hacernos con la mayoría que están en la apostasía, que están en el ecumenismo, que se entregaron en los brazos de Roma, porque ahí nosotros no podemos permanecer. El Señor nos tiene que mostrar el camino para que prediquemos el evangelio. Usted, si tiene la capacidad y el mensaje de Dios, es su responsabilidad predicar el evangelio y no estar sometido ni a la autoridad ni a las órdenes de hombres. Dios los llamó, como dice Isaías 58:1, alza tu voz como trompeta y no te detengas. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Entonces, cuando mencionamos que la iglesia está envuelta en modas, hoy estábamos viendo con mi esposo un video de una pasarela de modas dentro de una iglesia adventista. ¿Qué es eso? Eso es burlarse de Dios, de la casa de Dios, y la gente no entiende. Y aparte de eso, todos los espectáculos que se presentan en la iglesia. Cuando hablamos de estas cosas, no falta nadie que aparezca ya con sus comentarios y diga, esta es la clase de predicadores que atacan a la iglesia. La iglesia sola se ataca. La iglesia sola tiene desprestigio delante del público. La gente ya sabe quiénes son los adventistas. Y eso es feo. Entonces estamos viendo el tema del mensajero del Señor. ¿Cómo es su responsabilidad? ¿Cuál es la obligación? Y recuerden que el mensaje que tiene que dar es a riesgo de su propia vida. Él no puede estar pensando, bueno, si yo les hablo y se molestan, me van a golpear, me van a... Bueno, ese no es su problema. Su problema es presentar el mensaje como Dios se lo ha dado. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Qué quiere decir ponte sobre sus pies? Párese firme. El mensajero se tiene que parar firme. No debe de tener ni lástima de ninguno, ni nadie que esté en pecado en la iglesia, ni nadie que porque se llama pastor, que porque es el primer anciano. El mensajero se tiene que parar firme porque tiene un mensaje de Dios que dar. Y no puede tener miedo. El Señor le va a dar valor. Isaías 41:10 dice, no temas, yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces lo primero que tiene que hacer el mensajero de Dios es pararse firme, pararse sobre la roca que es Cristo y no tener miedo. No importa sea quien sea pastor corrupto, impío, instrumento del diablo, ese es el deber de esa persona, amonestarlo.
Aquí hay una cita, antes de continuar con el profeta Ezequiel, y está aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver si encontramos esta cita para compartirla con ustedes. Vamos a ver aquí, Hechos de los Apóstoles. Ya les voy a decir cuál es el capítulo, para que ustedes miren que hay que amonestar y no hay que quedarnos con la boca cerrada, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Vamos a ver aquí Hechos de los Apóstoles. Bueno, aquí tenemos en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, dice: entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Miren qué interesante, Dios le está dando ánimo a Pablo para que Pablo no se desanime y predique la palabra de Dios ahí en ese lugar, y que no tenga ningún temor. Vamos a ver si encontramos otra cita. Aquí se encuentra Hechos capítulo 13 y versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Dice: habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Ese nombre significa hijo de Jesús. Bar, hijo, y Jesús, Jesús. Y dice que este mago, profeta judío, llamado Bar Jesús, estaba en esa isla, versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Serás ciego, no verás la luz del sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ese es el mensajero. El mensajero se le tiene que enfrentar al diablo directamente. Por esa razón yo le digo a algunos hermanos de la iglesia que se tienen que consagrar al Señor y tienen que pedir fortaleza del Señor. Si ellos van a enfrentar directamente al diablo, necesitan fortalecerse en el Señor. Por eso en Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No vamos a hacer frente al diablo si usted ni lee la Biblia, si usted no ora, si usted no busca las cosas de Dios. Entonces Satanás te va a derrotar, porque usted no va a ser el que le va a dar la patada al perro y que el perro se va a quedar sin hacer nada. Usted le va a dar la patada al perro, pero el perro se le va a aferrar de la pierna y lo va a morder, y lo va a morder muchas veces. Ese es Satanás. Nosotros no podemos tirarle una pedrada al avispero y quedarnos esperando a ver qué va a pasar, porque todas las avispas nos van a perseguir y van a terminar haciéndonos daño. El mensajero de Dios tiene una responsabilidad muy grande. Ahí nosotros vemos a Pablo, en el capítulo 18 el Señor le dijo: no temas, aquí en este pueblo yo tengo mucha gente, y además de eso nadie te va a poner la mano encima. Ese es el respaldo que el mensajero tiene del Señor. Pero el mensajero tiene que hablar, y no importa la condición en la que esté la iglesia, ni el pecado ni el mundo. Si es ladrón, borracho, drogadicto, prostituta o lo que sea, es el deber del mensajero presentar el mensaje.
La misericordia de Dios a través del Espíritu Santo puede transformar esas vidas. Si nos quedamos con la boca cerrada, si por miedo no les hablamos, no, que es mi familiar, que es católico, que el otro es pentecostal, a Dios no le interesa en qué condición esté la gente. El mensaje de la palabra de Dios es para todos. Por eso dice en 1 Timoteo 3:16 que toda palabra de Dios es útil, es útil. Si algo es útil nos va a servir, nos va a ayudar, va a transformar nuestras vidas, va a cumplir de Dios un propósito en nosotros. Entonces tenemos el mensaje, el ejemplo de estos mensajeros, y estamos hablando del profeta Ezequiel. Ezequiel fue llamado por el Señor. Ezequiel 2:1 me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. En otras palabras, párese firme. Luego que me habló, entró en el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies. Oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te he puesto, dice, yo te envío a los hijos de Israel, gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Miren qué tan interesante. El Señor le está diciendo a Ezequiel: yo te envío a la casa de Israel, a gente rebelde. Ellos y sus padres se rebelaron. Yo te envío con un mensaje. Tú los vas a amonestar de tu parte. Aunque ellos no te escuchen, tú los vas a hablar. Imagínense ustedes que el mensajero llega con el mensaje, la gente no le importa, le da la espalda, se tapan los oídos, como cuando en el caso de Esteban. Esteban, antes de ser apedreado, dice que los fariseos, los sacerdotes y los que le dieron muerte apedreándolo, dice que se tapaban los oídos, crujían los dientes y gritaban. Eso es una multitud que está dirigida por el espíritu del demonio. Satanás se apoderaba de la gente y no querían escuchar el mensaje. Ahí Esteban estaba de rodillas entregando la vida porque lo mataron a piedra, y él estaba dándoles ese mensaje de Dios, el último mensaje que pudo hablar, porque ellos le quitaron la vida. Ahora miren lo que el Señor le dice a Ezequiel. Vamos a leerlo. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 6. Tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no les tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Bueno, esto es lo que nos estamos encontrando hoy en día. El cristiano actual es una persona muy liberal, muy dada a las cosas modernas, que practica las cosas del mundo. No les digan nada, porque usted se vuelve enemigo de ellos. Si usted les va a llamar la atención, ellos no quieren amonestaciones. Ellos quieren que usted llegue y les diga ya como el predicador popular, que usted es la cosa más bella de Dios, que usted es la cosa más linda de Dios, que no importa si se cae y se para, si se cae y se para, si se cae y se para. Eso es basura, todo lo que enseña ese predicador. Porque la palabra de Dios no nos dice que el cristiano debe estar cayéndose y parándose. Y esa es la clase de evangelio que quiere la gente. El cristiano mediocre quiere esos mensajes. Aquí el Señor le dijo a Ezequiel: párate sobre tus pies. En otras palabras, párate firme. El Señor le dijo: siga caído, ya se cayó, vuélvase a parar. Volvió y se cayó y se volvió a parar. Aquí no dice eso. Entonces la gente oye oye esta clase de predicadores y dice: no, pues sí, cuando me caiga me vuelvo y me levanto. Son instrumentos de Satanás para que usted viva un evangelio, un cristianismo mediocre. Eso es lo que es esa gente. El Señor le dijo a Ezequiel, le dijo: no temas delante de ellos, ni del lenguaje de ellos, ni del idioma de ellos. No temas, tú los vas a amonestar de mi parte y les vas a hablar. Y aunque estás entre espinos, zarzas, y los vas a amonestar de mi parte y les vas a llamar la atención. Y miren el siguiente versículo, el 7. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde.
El mensajero del Señor tiene que presentar el mensaje, no importa si lo oyen o no lo oyen. Publicamos citas de Elena de White que hablan de las modas. La mujer cristiana y el hombre cristiano deben de tener la palabra de Dios en alta norma. Un ejemplo, aquí dice que el cristiano no practica lo que practica el mundo. El cristiano llega a la iglesia y su manera de vestir tiene que ser reverente, tiene que ser que honre a Dios. El apóstol Pablo dice, no con peinados ostentosos, ni vestidos lujosos, ni oro, ni perlas, ni nada de esas cosas. Eso lo amonesta el apóstol Pablo. Pero hoy en día a la gente no le importa eso. Elena de White dice que la casa de Dios se convierte en un desfile de modas. Cuando publicamos una cita de esas, entonces no falta un ridículo de estos que se levante y diga, ya están atacando la iglesia, ya están criticando la iglesia. Si la iglesia realmente es la casa de Dios, y como dice Elena de White, que para el alma humilde la casa de Dios es la puerta del cielo. Si esa es la puerta del cielo, esos cristianos impíos no deberían de estar ahí, ni practicando lo que practica el mundo. Si realmente la iglesia es la puerta del cielo, entonces mi comportamiento debe de ser a la altura de la puerta del cielo. No burlarme de Dios, ni de la palabra de Dios, ni del mensaje de Dios, ni del mensajero de Dios. Porque el mensajero no viene a ponerte pañitos de agua tibia, él viene con un mensaje directo, te está amonestando. Él no es perfecto, él es un ser humano. Ahí los tenemos a todos en la palabra de Dios. Sin embargo, Dios los escoge y los envía con un mensaje. Depende del mensajero, cómo quiera vivir. Pero el Señor le da la orden a él de pararse firme y de vivir una vida que agrade a Dios. Porque o si no, el Señor también lo desecha. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dice, son muy rebeldes. Y es interesante porque el Señor le repite varias veces a Ezequiel que Él lo está mandando con un mensaje a una casa rebelde, a una gente desobediente, a una gente que dice, a mí qué me importa, yo sigo así, a mí no me interesa lo que me estén diciendo, por un oído me entra y por el otro me sale, y siguen igual. Hermano, los mensajes que tiene el libro Eventos de los Últimos Días, salid de las ciudades. Hay una declaración de la sierva del Señor que dice, muy pronto en las ciudades habrá tal caos y confusión que los que quieran salir de las ciudades ya no podrán hacerlo. ¿Para quién es ese mensaje? Para la iglesia. Porque la iglesia fue la que recibió ese mensaje de advertencia. En la misericordia de Dios recibieron esa advertencia. Pero a la gente no le importa. La gente está cómoda en las ciudades, donde tienen sus trabajos, donde tienen su vida. Allí están sus hijos en las escuelas. Es muy bonito salir temprano en el carro, llegar al trabajo, llegar a la tarde a la casa, etc. Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere salvar su pueblo de los impíos, de la influencia mala que los impíos en las ciudades grandes dan a nuestros hijos. No queremos entender, no queremos obedecer, no se quiere hacer caso al mensaje. ¿A dónde van a caer las plagas? En esas grandes ciudades. Y como el pueblo de Dios está metido ahí, ahí van a recibir las plagas también, por desobedientes. Porque muchos de ellos, como dice aquí en Ezequiel, capítulo 2, versículo 7, dice, son gente rebelde. Háblales. Aunque no escuchen, háblales, porque ellos sabrán que hubo un mensajero, un profeta en medio de ellos. Ahora vamos a ver el libro de Lucas para conocer este otro mensajero. En el año 15, Lucas capítulo 3, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Licianas, tetrarca de Albinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios a Juan. Juan era un hombre sencillo, humilde, y Dios los llamó, y lo llamó fue al desierto. ¿Quién está en el desierto? Nadie. En el desierto no vive ninguno. Allá el Señor lo mandó.
porque el Señor va a llevar a la gente allá donde está el mensajero. Por eso el mensajero no se tiene que preocupar. ¿Y si van a venir aquí? ¿Y si se van a sentar? ¿Y si van a ocupar las sillas? Eso no es problema de ninguno. Dios va a poner a la gente que vayan a oír el mensaje, porque la palabra de Dios es de Dios. El mensajero no es el dueño del mensaje. Por eso la palabra dice mensajero. Es el encargado de presentar un mensaje. Entonces dice, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, se rebajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esa era la declaración del profeta Isaías, pero ese era el mensaje de Juan Bautista, el mensajero de Dios. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El mensaje de Juan Bautista era un mensaje fuerte para la época en la que él estaba viviendo. El mensaje de amonestación era para líderes religiosos, líderes políticos y el pueblo. Y era un mensaje fuerte. Juan estaba en el desierto predicando estos mensajes. Generación de víboras. Esa era la introducción al mensaje que él predicaba. Los llamaba al arrepentimiento y al bautismo, para que se prepararan para la venida del Señor. Ese era el mensaje que él tenía que dar. Él no se podía esconder. Le costó la vida presentar un mensaje de amonestación, porque Herodes estaba metido con la cuñada, con Herodías, y él amonestó esa relación de adulterio, y por amonestar esa relación de adulterio le cortaron la cabeza, perdió la vida. Ese es el destino final del mensajero. El mensajero tiene que presentar el mensaje de Dios, aunque le cueste la cabeza, aunque le cueste la vida. Él tiene que presentar ese mensaje de salvación y no echarse para atrás. El dueño del mensaje es Dios. El Señor Jesucristo dice: ustedes no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden matar. Ustedes tienen que tenerle temor al que mata el alma y el cuerpo y los manda al infierno, que es vuestro Padre Celestial. La bendición y la promesa de Dios es que ese mensajero va a resucitar en el día postrero y Dios le va a devolver la vida, porque era mensajero de Dios. Es un honor para aquellos que bajaron a la tumba y entregaron su vida por esta causa de Cristo. Su sangre fue derramada. Isaías fue aserrado por la mitad, Esteban fue apedreado, Santiago fue atravesado con lanzas, Pablo decapitado, el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo, etc. Todos murieron. Cristo murió. La mayoría de ellos tuvieron que dar la vida. Entonces, ese es el destino del mensajero del Señor. Por eso en esta noche estamos predicando y enseñando el tema, el mensajero del Señor. En San Mateo capítulo 7, versículo 20, hay una declaración del Señor Jesucristo. Miren cómo nos dice él. San Mateo capítulo 7 y versículo 20. Vamos a ver, no. San Mateo, sí, capítulo 7, versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Un mensajero de Dios es firme, tiene que dar el mensaje de Dios, guste o no le guste a la gente. Si en la iglesia hay pecado, hay adulterio, hay fornicación, hay robo, porque la gente no quiere pagar los diezmos al Señor, hay una bola de ladrones dentro de las iglesias. El Señor dice: traed los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. La pregunta que hace Dios es: ¿robará el hombre a Dios?
No ellos le dijeron a ti el que te estamos robando, él les dijo en los diezmos y en las ofrendas. Y en esas iglesias hay bola de ladrones que le están robando a Dios. Y la Biblia dice, malditos sois con maldición. Tienen una maldición doble. Vaya a ver la vida de esas personas. Viven en una miseria, viven en el fracaso. Nunca tienen dinero, no tienen comida, viven prestando dinero, viven empeñados, viven endeudados. ¿Por qué razón? Porque no tienen la bendición del Señor. Y el Señor les ha dicho, malditos sois con maldición. Entonces el mensajero no puede decir, ay, se va a ofender, ay, se va a molestar, ay, no me va a querer, me van a odiar. Ese no es el problema suyo. Si Dios lo ha mandado para amonestar a la iglesia, a la gente, usted primero, en primer lugar, tiene que pararse sobre sus pies, vivir el evangelio, que glorifique el nombre de Dios, vivir una vida que glorifique a Cristo. Y ahora sí vamos con el mensaje. Vamos a amonestar a la gente. No me importan los mensajes de rechazo y desprecio que ponga la gente allí. Todo el mundo no vino a darle las gracias a Cristo. Él sanó 10 leprosos y de los 10, uno vino a darle las gracias. La mayoría te va a dar la espalda. Se van a ofender con el mensaje. Se van a molestar. No importa que se molesten. Que se sepulten bajo tierra si lo pueden hacer. El mensaje de Dios hay que presentarlo. Pablo llegó allá. Él le dijo a un hombre, hijo del diablo, ¿y hasta cuándo trastornará los caminos del Señor? Quedará ciego desde ahora. La maldición le cayó encima de ese hombre y quedó ciego desde el momento. El procónsul, cuando vio esa manifestación, creyó maravillado. Ahora les digo una cosa. Si el apóstol Pablo se hubiera detenido y hubiera dicho, no, yo no le puedo hablar a este hombre así. Aquí está el procónsul. ¿Y yo cómo me voy a ganar al procónsul si vengo ahora a dar una sentencia de maldición a este otro? Pablo no se detuvo. Es que el mensaje se tiene que dar. Cuando Ananías y Zafira sustrajeron el dinero de la venta de la propiedad que habían hecho, el apóstol Pedro los amonestó y les llamó la atención. Ay, no es que se van a molestar, es que se van a ir de la iglesia. Hermano, no predique duro porque aquí hay visitas y las visitas se van a ir. Visitas y miembros de iglesia están en el mismo nivel delante de Dios. Nadie es menos que nadie. El mensaje es para todos. La palabra de Dios es para todos. Aquí no hay diferencia. Ay, que porque es visita. ¿Qué interesa que sea visita? Con mayor razón tiene que oír la palabra de Dios. Y tiene que alimentarse, no de leche. Ya el apóstol Pablo dice, ya estoy cansado de darles leche. Ustedes tienen que tomar alimento sólido y afirmarse en la verdad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos un mensajero más. Y está en el libro de Jeremías, capítulo 1. Miren lo que nos dice. Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Fíjense ustedes que la Biblia nos está diciendo que Jeremías era un niño todavía. Él dice, no sé hablar. Me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Yo les hago una pregunta. Si la iglesia tiene el deber de predicar el mensaje de los tres ángeles, y el mensaje de los tres ángeles denuncia el pecado de Babilonia, del papado, la marca de la bestia, que es la observancia del día domingo, ¿cómo es que esos mensajeros van a ir a predicar allá cuando ni siquiera abren la boca en la iglesia? ¿Cómo es que ellos van a presentar un mensaje de amonestación al mundo hablando de la ley dominical que lo tienen que predicar? ¿Y cómo se van a identificar ellos con el sábado bíblico del Señor cuando son los primeros violadores del sábado? Usted va y le dice a una persona, mire, el sábado es el día del Señor, no hay que trabajar. Y esa persona no es ninguna ingenua.
Esa persona dice, ¿qué? Pero muchos de ustedes, los adventistas, se van a los restaurantes a comer el sábado. Ustedes, los adventistas, hacen cosas que no deberían de estar haciendo si eso es lo que están predicando, si eso es lo que están enseñando. Ese mensajero aparece delante de la gente como un falso mensajero. Dios no lo mandó. Dios no lo está mandando a predicar. Hermanos, y por eso hay que tener mucho cuidado. El mensajero tiene que cuidarse que el mensaje que está presentando son las palabras de Dios. Mejor retírese, mejor quédese con la boca cerrada, pídale perdón a Dios. Y si usted no quiere vivir la vida que a Dios le agrada, es mejor irse al mundo. No estoy diciendo que lo mejor es que se vaya al mundo y se pierda. Pero para estar ofendiendo a Dios y estar metido dentro de la iglesia, trayendo maldiciones para que le caigan a todo el mundo, entonces es mejor apartarse. Dios nos ama y Él quiere llevarnos al cielo, pero no nos va a llevar al cielo así, de esa manera. En el libro de Ezequiel encontramos todas las experiencias del profeta Ezequiel cuando el Señor lo mandó a predicar el evangelio. Dice Ezequiel 33:11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Miren qué interesante. Si ustedes leen todo el libro de Ezequiel, que es maravilloso, uno de los profetas mayores, Ezequiel, Jeremías, está Isaías, y estos profetas mayores se encuentran con un mensaje de amonestación para el pueblo. El Señor le dice: yo no quiero la muerte del impío, quiero que el impío se arrepienta de su mal camino y se convierta. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, los mensajes de amonestación de la iglesia, los 7 pilares de nuestra fe, que no se predican, no se enseñan. Pregúntele usted a un adventista de esos que está en la corporación, dígale cuáles son las 7 columnas de la verdad, y verá que no saben. Ahí había un predicador brasileño diciendo que las 7 columnas de la verdad eran como una silla que tenía 5 patas. Eso es burlarse de las cosas de Dios. Ese hombre no conoce el espíritu de profecía, ni conoce la palabra de Dios. Pero esos son los predicadores que ponen allá en el internet, en los canales de televisión adventistas, en el 3ABN, los que enseñan la basura. Eso es lo que ponen allá. Pero el Señor tiene sus siervos también. El Señor tiene sus siervos, sus mensajeros, que no tienen miedo de llevar el mensaje y de predicar el mensaje. Si usted conoce la expresión sin pelos en la lengua, entonces esos son los mensajeros del Señor. Y esos son los que Él está preparando. Va a llegar el día que ellos van a tener que poner la vida de ellos en riesgo y por delante para preparar este mensaje. Por eso dice en el Apocalipsis, dice que la tierra fue iluminada con la gloria de aquel ángel. El ángel es un mensajero, y lo que quiere decir es que estos mensajeros van a presentar la luz del evangelio al mundo entero, cueste lo que les cueste. Esa es la obra del mensajero. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé inteligencia, fuerza y sabiduría, y que proteja nuestras vidas. Una vez en Guatemala, en el año pasado, por poco perdemos la vida, pero el Señor mostró su misericordia, nos cuidó y pasamos a través de la multitud que tenía pistolas, cuernos de chivo y todas esas cosas, esas armas que la gente tiene en las ciudades. El Señor guardó nuestras vidas. Hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga, es mi mayor deseo y oración. Les deseamos un feliz sábado y les invitamos para que en las horas de la mañana, a las 11:30 de la mañana, una vez más entren al canal del internet para que compartan con nosotros estos mensajes maravillosos de la palabra del Señor. Un feliz sábado, Dios te bendiga. Te invito a orar en este momento para terminar este tema con una palabra de oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, hay mensajeros tuyos en el campo, sin dinero, sin recursos, y los que más recursos tienen no predican tu palabra. Bendícelos donde se encuentren. Bendice este mensaje en esta noche y permite que todos aquellos hijos tuyos que lo escucharon reciban la amonestación que tenemos que predicar tu palabra como está escrita, no mezclarle
ni tener temor que porque hay visitas, que porque hay gente nueva en la iglesia, se van a ofender y se van a ir. No, ese es el mensaje que salva, que transforma, que hace nuevo al ser humano. Señor, bendícenos en esta noche a todos los que entraron a escuchar tu palabra. Extiéndales tu bendición. Gracias por tu día santo. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.